Muy buen día. Tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y estamos convencidos en el Señor de que Él tiene cosas buenas, grandes, maravillosas para nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos a Él toda nuestra vida, Él se va a hacer cargo de nosotros. Y yo quiero invitarle a usted para que en este día usted haga eso, que le entregue su voluntad, sus anhelos, sus luchas, sus presiones, sus preocupaciones, y le permita al Señor hacer una obra maravillosa actuando en tu vida para la gloria de su nombre poderoso. Quiero recordarle que estamos orando por usted con el deseo de nuestro corazón de que usted sea bendecido y prosperado en todas las cosas que emprendemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra, porque Él merece toda la honra y toda la gloria en nuestra vida. En este día estamos aquí listos para disfrutar un tiempo hermoso de palabra y propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con usted una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que nos habla acerca de Cristo, el Señor maravilloso, Salvador de nuestra vida. Y nos dice así la palabra de Dios en este día: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora tenemos aquí unas palabras acerca de Cristo en nuestra vida, cuando dice: en el principio era el Verbo. Este pasaje de Juan 1:1 que nos habla acerca de Cristo en el principio, y el pasaje que estamos leyendo tiene una similitud con el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos dos pasajes tienen una similitud en sí. Los dos hablan acerca de principio, pero en este caso, mientras que en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de un momento en que las cosas comenzaron a existir. Nos habla acerca del momento en que la creación fue creada de la nada. La Biblia nos dice claramente que en ese principio pasado, sin fecha para todos nosotros como seres humanos, Dios creó. Y en la palabra que leemos aquí en Génesis 1:1, creó, es la palabra del hebreo bara, que se traduce como crear sin materia existente. Eso quiere decir que Dios quiso crear los cielos y la tierra cuando lo único que existía en el sentido físico era un inmenso, infinito abismo de oscuridad, y el Señor declaró una palabra y las cosas que no existían comenzaron a existir. Cuando leemos la Biblia nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la declaración que nosotros leemos de la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 3, cuando nos dice que por la fe nosotros entendemos que esto sucedió. Ciertamente estamos hablando de la importancia que tiene para nosotros entender los propósitos eternos de Dios para nuestra vida. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que en Génesis 1:1, en el principio, nos habla acerca de ese pasado sin fecha en el que las cosas comenzaron a suceder. Pero cuando venimos a Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo. Utiliza la misma estructura morfológica de la composición, pero los resultados son diferentes. Porque mientras que en Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de un momento cronos, en un momento en que las cosas literal y físicamente en tiempo finito comenzaron a existir.
Pero cuando vamos a Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, no pretende hablarnos de un comienzo de Cristo. La Biblia nos da fe de que Cristo es desde la eternidad y por la eternidad. De modo que cuando nos dice Juan, en el principio era el verbo, nos está introduciendo dentro del contexto de la eternidad, para ayudarnos a entender a nosotros esa verdad eterna de que Cristo existe desde la eternidad. Nos dice en el principio. ¿Y cuándo fue ese principio? No está tratando de ayudarnos a entender que Cristo haya tenido un principio de su existencia, sino que dentro de la eternidad, en el pasado, Cristo existe y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo encarnado, el primogénito de toda creación, o sea, lo primero existente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios o sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que cuando usted lee aquí la Biblia diciendo que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, nos lleva una vez más a la reflexión que estamos teniendo hoy de Juan 1, en el principio, en el pasado sin fecha para nosotros, dentro de esa eternidad, en el pasado cronológico de nosotros, tenemos que tratar de imaginarnos esa verdad. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La siguiente declaración que tenemos de esta palabra es la palabra verbo que encontramos aquí. Todos nosotros sabemos que el verbo es la parte de la oración gramatical que enuncia, que denota la acción. Y por lo tanto, cuando leemos en la palabra de Dios que Él era el verbo, lo que está enseñándonos la palabra de Dios es que las cosas sucedieron a través de Él. De acuerdo con lo leído en Colosenses, todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, cuando leemos la palabra de Dios y nos dice que Cristo es el verbo, nos está diciendo la palabra de Dios que las cosas sucedieron a través de la persona de Cristo. Que la voluntad de Dios Padre, como el Ser Supremo, fue bajada a la práctica, fue bajada al contexto de los seres humanos a través de la obra maravillosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto, hoy cuando nos encontramos reflexionando sobre esta palabra, encontramos que Cristo es el centro de todas las cosas. En Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas en Cristo Jesús subsisten. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Un pasado infinito para nosotros. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La razón por la que la Biblia dice que el verbo era con Dios es porque Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de pronto alguien podría preguntar, ¿cómo es un Dios uno y al mismo tiempo es un Dios trino? De tres personas, no de tres partes, sino de tres personas. Y esto ocurre porque esto es lo que se conoce como unidad compuesta. Hay una diferencia entre la unidad completa y la unidad compuesta. La unidad completa ocurre como en un árbol, todas sus partes están inherentes, intrínsecamente unidas y no se pueden separar. Si usted corta una rama de un árbol, inmediatamente esa rama muere. Una vez que la cortó, ya no la puede reensamblar. En el cuerpo humano ocurre de la misma manera. El cuerpo humano es una unidad completa. Solo puede vivir en función a que esté inherentemente integrada en el mismo organismo. Pero cuando hablamos acerca del matrimonio, dice la Biblia, y ya no serán más dos, sino una sola carne. Sabemos nosotros que no somos una sola carne, somos dos personas diferentes. Vestimos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente, nos comportamos diferente.
Pero para la Biblia somos uno en la relación conyugal. ¿Y que eso qué quiere decir? Eso es una unidad compuesta por dos personas, que en el proyecto de vida matrimonial, en el pacto matrimonial, delante de Dios es visto como una sola esencia. Y es lo mismo que ocurre con Dios. Dios es unidad compuesta, porque se compone de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son emanaciones de Dios, no son manifestaciones de Dios, sino que son tres personas diferentes, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero al mismo tiempo son uno, porque tienen una sola esencia, una sola verdad sobre la cual corre todo el pensamiento de Dios para el bien de la humanidad. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis acerca del pensamiento de Dios por la humanidad, nosotros vamos a entender esta palabra de Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si usted lee conmigo con cuidado, usted va a encontrar aquí en Génesis 1:26 que Dios está hablando consigo mismo cuando dijo hagamos al hombre. ¿Y qué es consigo mismo? Con Dios Padre está hablando con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Entonces, esta expresión plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, es una expresión plural que nos habla acerca de la unidad compuesta de la Trinidad que nosotros adoramos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso dice que el Verbo, Cristo, era con Dios, y que el Verbo no solo estaba con Dios, sino que Él también era Dios. Era Dios en el texto que estamos leyendo de Juan 1:1. Ciertamente Él sigue siendo Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora tenemos una nueva reflexión en la palabra que nos dice que todas las cosas existen porque fueron hechas por Cristo, y sin la presencia de Cristo, el Verbo de Dios, la mano que manejó, creó las cosas, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esa expresión ciertamente tiene un impacto poderoso en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros caminamos seguros en Dios y caminamos confiados en Él, de que en que todas las cosas existentes son obra de la mano de Cristo Jesús, y que todas las cosas existentes se sostienen porque Él les da sustento continuo en el desarrollo de nuestra vida. Luego dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ahora dice la palabra que en Cristo estaba la vida. Y ese es un elemento maravilloso de nuestra vida, mi amado hermano y mi amigo que me sigue hoy a través de su programa, El Manual de Vida, que hoy nosotros tenemos que caminar bajo la convicción de quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que en Él está, no solamente estaba desde el punto de vista del pasado, sino del presente. En Él está la vida. Y por esa razón tenemos que caminar declarando el poder de Dios fluyendo sobre la vida de cada uno de nosotros. En Él está la vida. Yo pienso que a lo mejor usted hoy que me escucha está teniendo una circunstancia diferente, difícil a lo mejor. Un tema financiero muy austero, con mucha escasez, y usted no encuentra una salida. Pero yo quiero recordarle, en Él está la vida. Y a lo mejor usted está experimentando un quebrantamiento de su salud física o emocional, y usted, por más que se esfuerza, no logra saber cómo salir de esa situación. Y yo creo que usted recuerde esto: Cristo no es un credo, Cristo es la vida. Cristo no solamente es la vida como si fuera el que nos da
una vida física y ya. No, Cristo es el dador de todo lo que tiene que ver con vida. No solamente es paz, es también abundancia, es también serenidad, es también quietud, es también el gozo de Dios fluyendo en nuestra vida de una manera extraordinaria. Así que yo le invito a usted, mi amigo y mi hermano que me sigue a través de su programa, El Manual de Vida, para que descanse en el poder de Cristo que está en nosotros para la gloria de su nombre maravilloso. Vamos a hacer una pausa para que podamos tener un momento de adoración y luego vamos a continuar con la palabra que estamos escuchando. Hola, hola mi amado amigo y mi hermano que me sigue, qué alegría encontrarnos en este nuevo escenario de bendición. La palabra de Dios es vida y bendición y hoy vengo para darle esta palabra en el poder de la sangre maravillosa de Cristo impartida en el corazón de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Sabemos que el Señor es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos por el poder que actúa en su palabra. Estamos hoy reflexionando sobre Cristo desde la eternidad y estamos declarando esta palabra maravillosa que en Él es desde antes de que las cosas existieran, de que Él es el verbo, la expresión de Dios manifestado en nuestra vida para nuestro bien. Estamos leyendo la palabra de Juan 1:1 que dice, y ahora 1:3, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora estamos leyendo la palabra que nos dice en el verso 4, en Él estaba la vida. Así que cuando hablamos de vida, hablamos de todo aquello que nos da seguridad. Vida es todo aquello que nos da paz. Vida es todo aquello que nos da salud. Vida es todo aquello que nos da prosperidad. Y Cristo es el dador de la vida. Cuando Él vino a nosotros, en Juan 10:10 dice, el ladrón viene para matar, robar, destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros le permitimos al Señor que Él venga a nuestra vida y nos dé abundancia, entonces vamos a caminar en el poder de la abundancia que viene de su mano poderosa. Pero luego seguimos leyendo la palabra de Dios, que en Él estaba la vida y la vida era la luz. Y usted puede leer conmigo con detenimiento esta palabra y dice que la vida es luz. ¿Y por qué la Biblia nos diría esa expresión que de pronto puede parecer hasta extraña? Bueno, porque cuando usted tiene la vida, tiene la revelación de una vivencia en el Espíritu. ¿Y por qué la luz? Porque la luz es la forma de expresar algo que se revela. La luz es lo que manifiesta las cosas que están ocultas. La luz es la que nos deja ver aquello que no hemos podido ver. Y lo contrario a la luz en la Biblia es las tinieblas. Y las tinieblas no solo hablan acerca de la oscuridad noche-día, sino que también hablan de la oscuridad espiritual, comprender o no comprender una verdad. Pero también las tinieblas nos hablan de el mundo del pecado, el mundo del diablo y los demonios, cuyo propósito principal es cegar la mente de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es luz, y cuando Cristo viene a su vida y usted recibe la vida de Cristo, usted recibe la capacidad para entender y comprender el propósito de Dios para su vida de una manera extraordinaria. Es maravilloso para nosotros saber que en Cristo Jesús nosotros podemos tener esa capacidad de ver cosas que de otra manera no se podrían ver. Y entonces el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Efesios, les dijo esta palabra de Efesios 1 en el versículo, dice así, versículo 16, no ceso, no me detengo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él. Escuche, mi amado hermano y mi amigo, cómo leemos la Biblia, porque dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz, y que esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y aquí ciertamente cuando hablamos de la luz, no estamos hablando de luz del sol o de la luz eléctrica que funciona a través de una lámpara o de un bombillo. Estamos hablando de luz de revelación. Y el apóstol Pablo, entendiendo esa verdad, oró por los hermanos diciéndoles: doy gracias haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que necesitamos la sabiduría de Dios, ese espíritu de sabiduría, y necesitamos ese espíritu del conocimiento, la revelación del conocimiento. Y cuando la sabiduría y el conocimiento nos son dados, entonces dice la Biblia, Efesios 1:18, Él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Entonces utiliza una figura metafórica para hablar de la mente, de la manera de entender una verdad. Y dice que la mente es como cuando usted abre los ojos y ve algo que antes no estaba viendo. Así que cuando no vemos una verdad, es como estar cegado, que puede estar sencillamente dentro de un marco de un lugar oscuro y no puede percibir todo lo que le rodea. Pero cuando ya el lugar se ilumina, usted puede ver todo lo que se encuentra en ese lugar. Por lo tanto, en el mundo espiritual es el lugar del cual estamos hablando. Y necesitamos la iluminación, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Significa iluminación para que podamos saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Mis amados hermanos y amigos, yo considero que uno de los grandes problemas que podemos experimentar en nuestra fe cristiana es que nosotros no podamos entender lo que la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y cuando las personas caminan en temor y en ansiedad, eso ocurre porque la persona no logra entender la esperanza a la que ha sido llamado. Pero cuando usted tiene claridad de su llamado en Cristo Jesús, y entonces leemos la palabra de Dios, que nuestro entendimiento debe ser iluminado para que nosotros podamos comprender la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, si yo no sé cuál es la esperanza a la que he sido llamado, ¿cómo puedo aspirar a algo que no tengo fe, no tengo esperanza, no tengo convicción de algo? Pero cuando usted llega a comprender que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y que su obra en la cruz es salvación del pecado y de la condenación del infierno, que la obra de la cruz es sanidad para nuestra enfermedad física o emocional, que la obra de la cruz es prosperidad para los que caminamos en Él. Si esas cosas dichas por Él, esos aportes, esos beneficios se ignoran, aun cuando usted pueda caminar y tenga la oportunidad de caminar en Dios, si se ignoran, no es posible que podamos tener ese beneficio de nuestra vida, la esperanza a la que nos ha llamado. Y luego dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuánta riqueza espiritual tenemos nosotros en la gloria de la herencia que Él nos ha entregado a nuestra vida? Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, Cristo es una herencia, no un testamento. Y eso establece una tremenda verdad, porque un testamento es una promesa futura.
Y es una promesa futura porque el testamento se valida con la muerte del testador. Cuando uno tiene un testamento, es la última voluntad de un ser amado que decidió poner algo bajo su beneficio herencial. Usted sabe que tiene una promesa a futuro, que algún día eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la herencia requiere la muerte del testador para que se valide. Pero cuando usted tiene una herencia, eso quiere decir algo que se validó mediante la muerte. Y aquí tenemos algo maravilloso que debemos aprender. Es que Cristo murió en actos del Calvario. Cuando Él murió en actos del Calvario, Él dijo esta frase antes de morir: consumado es. ¿Y eso qué podría significar? ¿Qué significa consumado es? Consumado es significa que todo lo que había ofrecido ya ha sido firmado, ya ha sido ratificado, ya ha sido otorgado por medio de la fe. Y por eso leemos de la palabra de Dios aquí, la palabra que nos dice que nosotros necesitamos esa revelación para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y entonces podamos entender, saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando eso está claro para nosotros, entonces vamos a caminar como personas entendidas. Y cuando usted camina como una persona entendida, camina como una persona con una revelación, es decir, con una comprensión de una verdad que le está siendo impartida. Mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, El Manual de Vida, la voluntad de Dios no es que andemos a tientas. La voluntad de Dios no es de que andemos a ciegas. La voluntad de Dios no es que usted tenga una vida para esperar a ver qué ocurre, sino más bien esperando que ocurran. Que no es lo mismo. Cuando uno vive una vida con el deseo de que algo ocurra, tiene una expectativa espuria, falsa, sin fundamento. Pero cuando usted tiene una revelación de Cristo en su vida, usted va a tener en su vida algo verdaderamente especial. Y ese algo especial que usted va a tener en su vida va a ser la comprensión de una verdad. De modo que cuando usted da pasos en el Señor, va a dar pasos firmes. Cuando usted da pasos en el Señor, usted va a dar pasos sólidos. Y va a dar pasos sólidos precisamente porque usted aprendió a caminar en el poder de la sangre de Cristo maravilloso. Entonces nos dice la Biblia que viene el alumbrar los ojos. ¿Y por qué dice eso? Porque estamos leyendo de Juan, que dice claramente que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Y quién es esa luz? Esa luz es Cristo. ¿Y qué hace esa luz? Esa luz lo que nos da es comprensión, entendimiento de la esperanza a la que usted ha sido llamado, de la riqueza, de la gloria, de la herencia que le ha sido entregada a usted y de la supereminente grandeza de su poder, de modo que podamos nosotros, los que creemos en Él, caminar en ese poder según la operación del poder de su fuerza. Y ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la que es en sí su cuerpo corporativo de millones de creyentes en el mundo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y hoy yo quiero invitarle a usted para que camine, y oro por usted para que espíritu de revelación venga sobre su vida y Él alumbre los ojos de su entendimiento y usted pueda comprender la esperanza en la que ha sido llamado, la herencia y la riqueza de la herencia, la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, de manera que pueda caminar en el poder de la revelación de esta palabra de poder. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, vamos a orar juntos que el Señor haga cosa nueva sobre nosotros. ¿Qué cosa nueva?
todo lo que fue hecho en la cruz del Calvario por usted se vuelva la comprensión, que la oscuridad, la incomprensión, el desconocimiento de la verdad se vuelva una revelación, un conocimiento, una palabra viviente en su vida, porque Cristo es la vida, el Verbo encarnado, el Verbo ascendido y el Verbo impartido en su vida como el Zoe, la vida de Dios para ustedes. Amado Padre Celestial, oro por mi hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y a través de su programa El Manual de Vida. Y oro que la revelación de Cristo impartido a su vida se vuelva una sustancia de poder maravillosa, y la sanidad, la restauración financiera, la restauración emocional y cada parte de su vida sea una poderosa verdad de Dios fluyendo en su vida y en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te bendigo, mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su emisora Happy Radio, y oro que su poder fluya para que usted siga caminando en el poder de la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo, mi amado hermano, y te espero en la próxima entrega.